Bueno, mientras les puedo ir contando hasta que aparezca el slide. Primero, un poquitito de contexto, bueno, lo que les decía. Eh, Básicamente, el quiebre de consumo energético en la minería del cobre, que es lo que hay mayormente en Chile, se divide principalmente en más o menos un 50% en consumo de combustibles fósiles y el otro 50% consumo de energía eléctrica. El foco de la conversación de hoy día es combustibles fósiles, donde los camiones CAEX, que responsables del transporte minero, representan aproximadamente el 90% de la demanda de diésel. Entonces estamos hablando que en ese puro proceso ya tenemos casi el 50% del trabajo hecho, y quizás más, porque considerando que todo el tema de la energía renovable ya está operando, la mayoría de las mineras hoy día tienen contratos verdes. La verdad es que el problema de la descarbonización hoy día está en el reemplazo de los combustibles fósiles. Ese es el verdadero desafío. Y este desafío, bueno, se comenzó a acelerar hace un par de años con las metas de descarbonización que han definido las mineras. Ahí sí que sería bueno tener la slide de apoyo para que ustedes puedan ver las distintas ambiciones. Hay algunas compañías más ambiciosas que otras, como por ejemplo, bueno, Codelco tiene metas bastante importantes de reducción de 70% de las emisiones de alcance 1 o combustible fósil al 2030. Anglo American, 30%, ahí lo podemos ver. Estamos aquí en la parte izquierda de la pantalla, donde ustedes pueden ver que, bueno, tanto las compañías internacionales como operando en Chile han definido metas de descarbonización hacia las cero emisiones netas o carbono neutralidad, que, bueno, hay pequeñas diferencias, pero es casi lo mismo. Ahí podemos entrar en ese detalle. Pero las metas van hacia el largo plazo, hasta el año 2050. Ahí es donde se tiene que ya tener descarbonizada la matriz de las principales mineras del mundo. Ese es el objetivo a largo plazo, y entre medio hay ciertos objetivos intermedios que van dependiendo de las ambiciones de cada una de las compañías. Entonces, nosotros en Worley, y bueno, desde el lado de la industria energética, con un foco potente en la descarbonización, estamos trabajando desde ya en estas hojas de ruta para lograr estas metas a largo y a corto plazo, que ustedes pueden ver ahí en la mitad de la pantalla, en este gráfico, donde los colores muestran el abatimiento de las distintas eh, oportunidades de descarbonización que hemos estado desarrollando para algunas mineras. El color rojo y el color azul, eso ya es descarbonización del transporte minero. O sea, ustedes pueden ver que gran parte de la curva está asociada al transporte minero. Y tenemos varias soluciones para poder descarbonizar el transporte minero. Bueno, comúnmente, bueno, ustedes conocen las correas transportadoras, ¿cierto? Eso es una tecnología, no es nueva, y permite electrificar y optimizar la productividad, así que esa tecnología juega un rol importante donde puede aplicarse. Y luego vienen las tecnologías de las que estamos hablando ahora, ¿no? Recordar que estamos haciendo el foco en transporte minero. Y aquí aparece el hidrógeno, las baterías eléctricas, el trolley assist, que también es una tecnología antigua, digamos, no muy implementada en las faenas en Chile, pero en África con amplio despliegue. Y hoy día estamos en un escenario bien interesante porque las distintas compañías mineras tienen distintas visiones, no están convergiendo. Por ejemplo, Anglo American ya sacó su propio camión de hidrógeno, que de hecho lo comenzamos desde aquí en Chile trabajando con ellos. Originalmente la idea era que estuviera operando en Chile, pero finalmente se fue a Sudáfrica. Ellos tienen ahí ciertas estrategias a nivel anglo que les ha permitido acelerar esto, y hoy día de hecho están produciendo su propio camión minero, con una asociación con una compañía de ex NASA. Por otro lado, BHP declaró, no sé si lo leyeron hace un par de días, que ellos no van por la línea del hidrógeno, que van por la línea de la electrificación directa, que sería a través de baterías y de cargas en la ruta. Ellos están trabajando en un consorcio justamente que permite desarrollar un sistema de carga en la ruta, que permitiría básicamente que el camión no tenga que ir a recargar, a repostar, y eso permite estar en un ciclo continuo. Y el trolley obviamente que es una solución para eso. Entonces, es interesante esto porque, bueno,
no hay una solución, yo creo, para todas las mineras. Lo que estamos viendo es que las soluciones van a depender de cada una de las faenas, van a depender de su tamaño, de su morfología, de sus condiciones operacionales. Entonces, el desafío es interesante porque vamos a tener un traje hecho a la medida para cada una de las faenas, y eso es un desafío mayor. Y yo creo que varias de las compañías mineras ya han entendido eso y están trabajando tratando de entender cuál es la solución que mejor se ajusta a su faena. Bueno, también hay obviamente estrategias en cuanto a las tecnologías que permiten o no, por ejemplo, vincularse con el hidrógeno. Algunas compañías están pensando en producir su propio hidrógeno, otras están esperando que haya un suministrador de hidrógeno y eso todavía no existe. Entonces ahí se hace también más difícil el panorama. Entonces, ahora me paso a la tercera parte de la slide, la columna derecha, que es donde me gustaría que nos detuviéramos en esta conversación. Yo les voy a comentar algunos de los desafíos que he identificado, y ahí la idea sería que ustedes me vayan haciendo preguntas, o también que vayan aportando con otros que puede que yo no alcance a ponerlos todos acá. Pero bueno, los mayores desafíos que hemos visto primero para el desarrollo de las soluciones. Estas soluciones requieren modelos de simulación bastante complejos. Bueno, hoy día tenemos la tecnología para hacerlo, pero se requieren simulaciones bien potentes, donde además se requieren inputs de los OEMs, de las compañías energéticas, no es solamente, digamos, un proceso minero. Entonces eso hace que sea más complejo, porque ya no está solamente la visión minera presente, sino que también tenemos que empezar a integrar otros bloques a estas simulaciones. Y estas simulaciones, como les decía, van a ir dependiendo de cada una de las faenas mineras. Vamos a ver distintos desempeños, distintos tamaños de batería requeridos, distintas potenciales extensiones del trolley, distintos costos del hidrógeno. En algunas faenas el hidrógeno podrá llegar con un costo competitivo, en otras no tanto. Entonces, estos modelos primero es algo en lo que se ha trabajado. A veces los modelos difieren y toma un tiempo converger, y en eso se ha estado trabajando en los últimos 3, 4 años bien fuerte, y hoy día ya varias mineras en Chile por lo menos han estado tomando decisiones a partir de estos modelos. Yo les diría que hay uno de los lugares comunes, y creo que soy convencido de que por ahí va la primera palanca, es la aplicación del Trolley Assist. Porque el Trolley Assist te va a permitir alcanzar tus metas de corto plazo, además de los otros beneficios que tiene, como el aumento de la productividad. Y después, si es con hidrógeno, si es con batería, o si aparece otra tecnología, el trolley se va a poder complementar. Entonces, el trolley te da la versatilidad primero de poder tomar acciones hoy día, y te da la versatilidad después que de aquí a 10 años, cuando haya más definiciones sobre las tecnologías complementarias que se van a requerir, como las baterías o el hidrógeno, ahí el trolley también se va a poder acoplar. Entonces, lo que yo he visto y les comparto es que creo que ese es uno de los primeros pasos que hay que dar, y varias mineras ya lo están haciendo. Bueno, yo estoy partiendo de la base que el trolley lo conocen todos por su especialidad, así que no me he explayado mayormente en eso, pero básicamente son estas catenarias eléctricas, ¿cierto?, que van arriba de las rutas y permiten que el camión, por medio de un pantógrafo, pueda conectarse y propulsarse sin tener que consumir energía de su estanque, y además alcanzando velocidades más altas de las que podría alcanzar con su sistema de propulsión propio, digamos. Entonces, bueno, eso en relación al desarrollo, y en eso hemos estado trabajando estos últimos años, y como les decía, hay distintos modelos, pero hay lugares comunes que están apareciendo, como por ejemplo el trolley. Y hoy día ya estamos viendo iniciativas de pilotaje de este tipo de solución en Chile. Lo que es importante también para estos modelos es integrar una visión holística de la compañía, de las distintas divisiones operacionales y también corporativas. Si tú haces un análisis netamente energético, las conclusiones a las que vas a llegar van a ser muy distintas de si haces un análisis a nivel del costo total de operación del camión, por ejemplo. Muchas veces se habla de paridad energética, pero eso es una parte de la ecuación. Lo correcto es usar el TCO, ¿cierto? Que este costo total de propiedad, lo que
considera no solamente los costos energéticos, sino que la productividad, los costos de mantenimiento, donde se espera que hayan hartos beneficios con estas nuevas tecnologías, los costos de mantenimiento, mayor disponibilidad mecánica también. Entonces, y si luego tú sumas otro nivel, que es ahora el costo total de la operación de la mina, donde estamos hablando ya de la productividad de la mina, ahí también cambia el análisis. En algunas simulaciones que hemos hecho, por ejemplo, con camiones eléctricos, 100% sin trolley, se obtiene, debido a la poca autonomía de las baterías, se obtiene un aumento de la flota considerable. O sea, podemos pasar de una faena de 100 kx, podría requerirse 150. Eso se traduce en más tráfico en la mina y finalmente se traduce en una baja productividad de la mina. Y si no analizamos eso, puede que también no estemos viendo una parte importante de la tecnología con baterías, por ejemplo. Otra parte que también es importante en eso considerar es la cantidad de estaciones de recarga que se requieren. Muchas veces podemos pensar que instalar 15 electrolineras o 20 electrolineras en una mina parece una tarea fácil, digamos, pero cuando empezamos a ver las interferencias operacionales, empiezan a aparecer ciertas dudas sobre las factibilidades técnicas de las soluciones. Entonces, bueno, segundo desafío es poder tener entonces una gobernanza, y eso lo estamos viendo con varios de nuestros clientes aquí en Latinoamérica, que en estos estudios participa un representante de cada una de las áreas, y cada uno de ellos da su visión, se asegura que el modelo contemple las distintas visiones, y así se construye un modelo que recoge las visiones de las distintas áreas, y también consolida visiones, porque también dentro de las propias compañías hay distintas visiones. Entonces, muchas veces realizar estas transformaciones tan radicales con las distintas visiones dentro de la mina se hace difícil. Entonces, este ejercicio también es importante para aunar las visiones y tomar una decisión y moverse todos hacia ese punto. Tercer punto, que aquí ya más bien tiene que ver sí, también con el desarrollo. Y esto es un punto que me gustaría que nos detuviéramos un momento, que tiene que ver con la planificación minera. Porque hasta el momento lo que nosotros estamos viendo es cómo las tecnologías se adaptan a la planificación minera existente. Pero en varias iteraciones hemos visto que si fuera al revés el ejercicio, y si la planificación minera considerara las tecnologías desde la génesis de la planificación, las posibilidades aumentan considerablemente. Y les doy un ejemplo, por ejemplo, el trolley, por ejemplo. Cuando buscamos rutas donde instalar el trolley, buscamos rutas que permanezcan en el tiempo, y que es difícil encontrar ese tipo de rutas dada la dinámica de la mina. Pero hemos visto que si se hace el ejercicio de buscar o de definir más bien puntos o rutas, segmentos de rutas que sean compatibles entre una fase y otra, eso permite que haya más oportunidades para instalar el trolley, y hemos visto ahí que cuando se hace ese ejercicio las posibilidades aumentan considerablemente. De hecho, con uno de los clientes que estamos trabajando, el área de planificación en minas se ha involucrado bastante, y obviamente nos desafía permanentemente a que les demos números acerca de cuál es el valor que puede tener para la compañía el que ellos hagan ciertas modificaciones a la planificación. Y en ese ejercicio hemos estado, pero es más bien una corrección del plan que ya se generó, no es un plan nuevo. Entonces, la invitación ahí también es a pensar en la descarbonización desde la planificación, pensar, por ejemplo, en priorizar fases que tengan menos de intensidad de carbono y dejar las fases con mayor intensidad de carbono para cuando las tecnologías de descarbonización estén más maduras y los costos más bajos. Eso también es algo que hemos estado conversando con los clientes. Así que aquí yo creo que hay un desafío importante para el rubro minero, que es pensar en una nueva forma de planificar la mina, incluyendo los requerimientos de cada una de estas tecnologías. Eso yo creo que es algo que está empezando a pasar, ¿no? Y va a ser un trabajo intenso en los próximos años. Otro desafío también, ahora, tanto en el desarrollo como en la implementación, tiene que ver con la colaboración con terceros. Todos estos proyectos requieren que las compañías mineras se apoyen en organismos de investigación,
en mayor comunicación con los suministradores de energía, con los OEMs, empujar a los OEMs a subirse al carro. Hace 4 años, cuando empezamos con esto, un proyecto de Codelco, la gente de Komatsu no se resistía al hidrógeno. Estaba este paradigma también del Hindenburg, ¿cierto? Que había una visión del hidrógeno de que le caía una piedra y había una explosión. Entonces, hubo mucha resistencia y fueron las compañías mineras las que tuvieron que sentar a los principales OEMs y decirles, o se ponen a trabajar en esto o no podemos seguir trabajando juntos, definitivamente. Bueno, hasta el punto que Anglo tuvo que hacer el proyecto con un camión Komatsu, pero que ya estaba, digamos, al fin de su vida útil y lo retrofitearon. Fue la única solución que encontraron para poder tener este primer camión a hidrógeno que están dando en Sudáfrica, como les contaba. Y aquí es importante también entender las hojas de ruta de los propios OEMs, porque si estamos planificando una mina con hidrógeno, pero no tenemos proveedores que vayan a suministrar estos camiones, es importante detectarlo tempranamente. Ese es uno de los últimos desafíos, y aquí también creo que hay una parte que tiene que ver con la planificación minera, porque en general la planificación minera, yo no soy minero, pero me da la sensación que digamos, está muy aislada del resto de las áreas, en el sentido de que ellos definen, digamos, y después el resto de la operación se adapta. Y creo que eso también tiene que modificarse, así como para poder incluir las nuevas tecnologías básicamente en la planificación va a requerirse más interacción con estos actores, entender, por ejemplo, cómo mitigar las interferencias que podrían haber con las líneas aéreas, con las electrolineras, con grandes almacenamientos de hidrógeno cerca de la zona minera. Entonces, el ir incluyendo estas visiones de terceros es clave también para que esta planificación pueda recoger todos los aspectos que se requieren o que se pueden subsanar para habilitar estas nuevas infraestructuras. Bueno, eso es lo que yo les quería mostrar hoy día, resumidamente, porque Alan me invitó a que esto fuera también una conversación, así que no quiero conversar, puedo seguir conversando tranquilamente, pero quisiera aquí hacer una pausa y si hay algún punto de estos que he tocado o que no he tocado que pudiésemos desarrollar. Así que aquí les paso la palabra a ustedes. Jaime, aquí lo que estáis mostrando, básicamente estamos viendo un enfoque, especialmente con el trolley, a la minería a rajo abierto. Por ende, tiendo a pensar de que la minería subterránea está un poco más avanzada en ese sentido, porque la infraestructura en el desarrollo de túneles es mucho más permanente que en un rajo abierto. En la mina a rajo abierto es mucho más dinámica, y el sistema de trolley, donde más lo requiere es en la ruta de salida, y minas más ya, digamos, que están con una historia de desarrollo, como podría decirse un Escondida, un Chuquicamata, podrías tener una ruta más permanente en un año, pero en minas nuevas, que es donde podríamos empezar a implementar, es muy dinámica y cambia todos los meses. A mí, una vez lo vimos con un cliente, Jaime, que las rutas en minas más permanentes para mí serían, la salida de la mina serían en la superficie, que serían camino al chancador primario, camino al trackshop y camino a botaderos de lastre, que serían como las 3 rutas principales, pero donde más generáis emisiones de carbono en un camión con diésel, digamos, es en la salida de la mina, en la subida. ¿Ah? Exacto. ¿Cómo puedes, y ahí lo que dice el tercer punto de la planificación, en que yo creo que ese es el desafío más grande de poder implementarlo desde un inicio, y cómo se ha estado enfocando con unos clientes que hemos estado viendo? ¿Cómo lo has visto tú esa parte? Bueno, te respondo lo primero en relación a la minería subterránea. La minería subterránea, a ver, la solución está más madura y de hecho ya están operando varios equipos eléctricos en faena aquí en Chile. Bueno, no solo en Chile.
Y ahí es más simple el desafío pensando en que las limitaciones que tiene un camión eléctrico hoy día en Rajo Abierto no existen en la minería subterránea por los ciclos de trabajo. La autonomía, básicamente la pérdida de autonomía que generan las baterías no afecta en la minería subterránea. Entonces ahí, si bien se podría aplicar hidrógeno también, hemos visto que competitivamente la solución eléctrica una buena solución, es madura y también es más segura, porque de hecho, una de las mayores resistencias que había con el tema del hidrógeno, como se almacena a alta presión, era llevarlo a zonas confinadas. Entonces ahí también había una barrera mayor al uso de hidrógeno u otros combustibles en subterráneo. Y en la faena de rajo abierto, efectivamente en la rampa es donde está el 70% del consumo de diésel de estos camiones, y es ahí donde es más difícil instalar un trolley, justamente. Entonces, probablemente ahí la única solución va a ser, ¿cuál es la solución que yo veo? Va a ser básicamente poder extender la mayor cantidad de trolley posible y que finalmente tus estanques de hidrógeno o tus baterías queden dimensionadas para aquellos tramos donde te tienes que desconectar, que van a ser justamente estas rampas donde efectivamente el consumo va a ser alto, pero no hay muchas más soluciones que a la vista, por lo menos, para esos tramos que están en zonas tan dinámicas. Y paso la palabra a la audiencia, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien en el público quiere hacer una pregunta? ¿Por el internet? ¿O por Zoom? Levanten la mano nomás. Mientras, también es importante destacar, Jaime, lo que te entendí, es la planificación en cuanto a las tecnologías. La trolley es la más madura, implementarla, después podrían ser las baterías y por último el suministro de hidrógeno, todavía no hay una bomba de encina, digamos. ¿Ah? Nosotros acá en el país tenemos condiciones bastante favorables y así lo han dicho, que tal vez somos el lugar en el mundo con condiciones más favorables para la generación de hidrógeno y hidrógeno verde, en que el hidrógeno verde es porque las fuentes de energía son renovables y no contaminantes. Y estamos viendo que hay del orden de 15 proyectos para desarrollar, pero son proyectos de largo plazo, que no vamos a tener en el 2024 una generación de hidrógeno acá, y el tema ahí es el transporte del hidrógeno. ¿Cómo lo transportas, cómo lo almacenas y cómo lo suministras? Especialmente con nosotros porque tenemos la minería generalmente está a varios kilómetros de la costa. Sí, de hecho, creo que hoy día se estaba lanzando la reedición de la agenda de hidrógeno y, y, y en la semana Anglo lanzó su hub de desarrollo del hidrógeno aquí en la región de los Andes, donde ellos mostraban justamente que las diferencias en la predicción del costo de hidrógeno que se hizo hace un par de años cuando se lanzó la estrategia, que se esperaban $2 el kilo, con las estimaciones que tienen ellos y las estimaciones, la diferencia es bastante amplia. Principalmente yo creo, no vi en detalle la estimación, pero en general, claro, cuando se habla del costo del hidrógeno se habla puesto en la fuente, a la salida del electrolizador, que es donde se genera, pero toda la cadena de valor del almacenamiento, la tubería o los camiones para luego ser almacenado arriba en la faena y luego repostarlo, porque las estaciones de recarga son parte importante del costo. Estamos hablando que si lo tenía a $2 el kilo en Mejillones, va a estar a $5 el kilo puesto en tu camión. Entonces, ahí hay efectivamente toda esa cadena de valor aumenta considerablemente los costos que uno puede ver en la literatura, que son solamente la salida del electrolizador.
Y bueno, son todas predicciones también, son predicciones y eso es lo que está ahí. Hay una situación bien interesante porque la mayoría de los proyectos bueno, que nosotros también estamos viendo para estos combustibles sintéticos son principalmente para amoníaco, porque el amoníaco se supone, bueno, sí, permite transportar mucha más cantidad energética en los barcos y después supuestamente debería reconvertirse a hidrógeno en el país de llegada, pero lo que estamos viendo es que hoy día el mercado es para amoníaco, no para hidrógeno. Lo están usando, bueno, como fertilizante y también como generación, pero todavía no se están viendo estos proyectos donde el objetivo sea reconvertir hidrógeno en los países de destino, sino que más bien o usar el amoníaco directo o estas bencinas sintéticas que pueden ser usadas en los mismos motores que tenemos hoy día dando vuelta. Andrei, ¿tú quieres hacer una pregunta? Exactamente. Mire, interesante lo que presentó nuestro expositor. Yo creo que el título de tu presentación debería ser Desafíos de planificación minera para minería de superficie, porque no hablaste mucho de minería subterránea. No sé, yo soy un poco más experimentado, para no decir viejo, que Alan también recuerda algo de tiempo de Atlas Copco, que estos equipos eléctricos que se llamaban cargadores continuos, tipo Hägglund, pero lo inventó en su tiempo Joy, en comienzo del siglo pasado. El problema era que en este tiempo nadie se preocupaba de medio ambiente ni descarbonización y llegó petróleo barato y cambiaron todo. Entonces no es nada nuevo en minería subterránea, tampoco Trolley no era inventado primero para superficie, era Kiruna Electric, una empresa sueca que hoy día pertenece a Piroco, ex Atlas Copco, que también están probando trolleys en Suecia en minería subterránea para transporte de mineral a larga distancia. Y lo que tú mencionaste, que hay equipos eléctricos tanto en minería subterránea, y yo creo que es al revés. Mucho más se usa en Chile, por lo menos en superficie ahora, que en subterráneo. En subterráneo el único equipo LHD, que es de Epiroc en Teniente recién introducido. No hay ningún camión eléctrico ni solamente algunos utilitarios. Eso es mi comentario. Gracias, Andrei. Sí, bueno, también recordar que el foco, por lo menos de lo que conversamos, estaba exponiendo hoy día, es más que equipos para la minería, principalmente lo que se refiere al transporte de, bueno, mineral o lastre, pero porque como pueden ver en ese gráfico que está ahí en la pantalla, esta no es la única palanca, hay otros procesos también que descarbonizar, pero este es el más difícil de descarbonizar. El desafío mayor. Sí. Estos temas de descarbonización se ven tanto en los proyectos que ya están en operación o también en la conceptualización de estos proyectos. ¿Está hablando proyecto Greenfield o siempre se están ahora la contingencia manda a los Brownfield? Esa es como la consulta. En ambos, que es bueno porque cuando tú puedes tomar esto desde un greenfield, obviamente las posibilidades son mayores, los costos o beneficios, porque muchas veces se habla de cuál es el costo de descarbonizar, ¿cierto? Y nosotros lo que estamos encontrando ahora, que es muy positivo, es que es más bien cuáles son los beneficios de descarbonizar, porque la descarbonización viene asociada no solamente con reducción de emisiones, sino que aumento de productividad, reducción de costos de mantenimiento. Entonces, en un proyecto Greenfield, los beneficios de descarbonización pueden ser mucho mayores que en un Brownfield. Esa es la idea y así se está enfocando en los proyectos nuevos que estamos viendo, sí.
Respecto a eso de los costos, Jaime, si bien el costo del hidrógeno a modo de simulación, tú vas a aumentar tus costos de operación, eso es lo que se está viendo, ¿no es cierto? Energético. En los costos energéticos, pero a la vez tal vez habría que hacer el balance ahí de ver cómo te mejora la productividad, porque tal como lo dijiste, o sea, con propulsión eléctrica, el camión es mucho más rápido, es mucho más eficiente. Entonces puedes subir por un lado, pero lo estás compensando con una mayor producción, una mayor productividad. Exacto. Eso era una de las cosas que comentaba sobre esta visión holística, ¿cierto? Cuando hace 4 años, por ejemplo, comenzamos a trabajar con Codelco y Anglo, se hablaba de esta paridad energética y la paridad energética, digamos, permitía visualizar que el hidrógeno iba a ser competitivo el 2035, por decirles algo. Pero si ahora analizábamos el costo total del vehículo, considerando el costo de mantenimiento, su productividad, el costo energético, obviamente, disponibilidades, etcétera, nos dábamos cuenta que el hidrógeno ya ahora podía ser competitivo el 2030. Y si ahora hacíamos una edición más y veíamos esta productividad, cómo se traduce en reducción de flota y cómo eso se traduce en menos tráfico en la mina, ahí el hidrógeno es competitivo el 2025. Entonces, dependiendo del modelo justamente, y cuando tú vas agregando todos estos beneficios propiamente de la operación minera, ahí el ejercicio se hace mucho más interesante. Por eso es interesante hacer estos análisis, alguien que sepa de minería, que sepa del proceso minero, porque en general cuando lo plantean las empresas energéticas, no están viendo una parte importante del puzzle. Y si tú consideras esa parte, se hace mucho más interesante y estos beneficios, o los costos pasan a ser beneficios. Respondiendo también un poco más tu pregunta, el tema del brownfield o el greenfield, el greenfield te permite, como decía Jaime, planificar en forma anticipada y hacer todo el desarrollo de tu proyecto orientado hacia eso. El problema que tú tienes hoy día es la cantidad de emisiones que emiten todos los camiones en Chile o en el mundo en rajo abierto. Por ejemplo, Codelco tiene una emisión de cerca de 5 millones de toneladas de CO2 al año. Entonces, ese es el objetivo que tienen que reducir, porque es una fuente permanente, y aquí es el Pareto, o sea, te vaya al 80%, y por eso en el gráfico ahí se muestra que es la fuente más potente de dónde enfocarte, porque si bien tú tienes otras alternativas en las fuentes 1 y 2 para enfocarte y reducir, por ejemplo, las camionetas eléctricas, las pick-up. Los pick-up eléctricos, en el fondo, en la verdad, es re poco el impacto que tienen. Pero desde el punto de vista imagen, si tú hay un proyecto minero que tienen 100 camionetas y las 100 camionetas son eléctricas, oye, estos gallos están preocupados. ¿Ah? Pero el impacto de esas 100 camionetas lo hace un camión en un día. Entonces, desde el punto de vista visual, es súper bueno. Pero desde el punto de vista de emisiones, la mina es la que te concentra la mayor cantidad de las emisiones. Entonces, claro, las operaciones más maduras van a atacar ese punto porque les afecta y tienen un gran impacto en sus costos operacionales, especialmente en la productividad. Cada vez que una mina a rajo abierto se te hace más profunda, es más difícil sacar el camión de abajo. Entonces, más emites también. Entonces, el foco tiene que ir por ahí y con la planificación que decía Jaime. O sea, tú tienes que integrarlo desde un inicio y la planificación de la mina se te va a modificar completamente. Y ese es el sentido holístico en que estaba ya hablando. O sea, tiene que haber una integración porque no me basta que me venga un Komatsu y me diga, oye, ya tengo el trolley y te lo paso a prueba. Sí, pero no tengo sistema de trolley en la mina. ¿Ah? Entonces queda estacionado ahí. Entonces te tiene que cambiar y el trolley es un sistema súper rígido. Te rigidiza mucho las rutas. Entonces las minas nuevas es un problema tenerlo adentro. Afuera, en las rutas estáticas, por decirlas de una forma, no tendría problema. Bueno, de hecho en ese gráfico el color verde ahí
considera la descarbonización de todo lo que son las flotas light y medium. O sea, ahí están las camionetas con otros equipos también medium. Y si te fijas, claro, es bien poco lo que pesa en la descarbonización total, pero como tú dices, da una imagen, un impacto, un cambio cultural de que los equipos que tienen más visibilidad tanto para la gente de la compañía como para la comunidad, eso también es parte de la estrategia, al menos que están optando varias de las compañías, que es atacar esa área por un tema de impacto comunicacional, pero en términos de descarbonización no es el foco realmente. Lo bueno es que hay un beneficio. Por ejemplo, ahí en ese caso analizamos la descarbonización de todas estas flotas light and medium con sistemas eléctricos y los resultados eran bien positivos. Para sorpresa de lo que creíamos nosotros, también era positivo. Entonces, bueno, el mensaje también como para, no lo había dado antes, pero lo que me gustaría también transmitir es que esto de la descarbonización ya no se está viendo como un problema como quizás teníamos la visión antes, sino que como una oportunidad y que está trayendo beneficios importantes. Entonces, finalmente los clientes salen bien contentos de estos análisis porque se dan cuenta que aquí hay más que un problema que ellos visualizaban, hay oportunidades y eso permite obviamente que ellos puedan acelerar las aprobaciones financieras y ir más rápido con estos proyectos porque las primeras metas están fijadas de aquí al 2030 para la mayoría de las compañías mineras y la tendencia no va muy en línea con las metas, entonces hay que acelerar y bueno, también hay otros mecanismos para acelerar que hemos estado viendo, que no los mencioné hoy día porque no, no era el foco, pero por el lado financiero, por ejemplo, sí efectivamente se está hablando de todos estos proyectos, de evaluarlos con tasas distintas a las que se evalúan los proyectos mineros, o generar mecanismos como tasas internas del carbón que permitan tener mejores evaluaciones de estos proyectos. Así que también, obviamente que hay otros mecanismos bien interesantes por el lado financiero para acelerar esto, pero el foco de lo que quería traer hoy día era más bien relacionado a la planificación minera. Andrei. Sí, solamente agregar que lo que dijo Jaime sobre total cost of ownership en caso de minería subterránea muchas veces se olvida de costo de ventilación, que es tremendo costo. Y equipos eléctricos pueden bajarlo a cero, no a cero de ventilación, pero comparando con lo que necesita todos los equipos de diésel. Eso. Sí, bueno, de hecho eso lo agregábamos también a los modelos y obviamente que mejoraba bastante. Si mal no recuerdo, Codelco, por ejemplo, el sistema de ventilación eran cerca de 25 megawatts, o sea, ya ahí tienes una reducción importante en tus otros demandas energéticas. Perdón. Sí. ¿Alguien más va a hacer una pregunta? Ya. Una consulta. ¿Cómo se ve Chile con el resto de los países mineros en este aspecto? ¿Vamos muy atrasados? ¿Vamos razonablemente bien? ¿Estamos adelantados? Porque esto de la descarbonización obviamente tiene dos patas fuertes. Una es la imagen que usted hablaba, ¿ya? Que la imagen al mundo y lo que va a hacer, pero la otra viene la parte real, que los compradores no te quieran comprar y te prefieran a otros. Pero en esta cosa de preferir a otros, lamentablemente, cuando se vota con el bolsillo, cuando se vota de verdad. Entonces quería saber que si tú nos puedes contar un poco de eso, en esa beta. Gracias. Bueno, ¿cómo se ve Chile en la minería particularmente en relación a estos temas de descarbonización? Yo te diría que bien y que hubo un empujón justamente con este tema del hidrógeno verde hace unos años y de las energías renovables. Por ejemplo, en Sudáfrica, la matriz, el factor de emisión de la red es altísimo.
no es tan fácil como aquí ir y contratar un suministro verde a costo competitivo. Entonces ya, por ejemplo, aquí en Chile, la descarbonización de la energía eléctrica ya está resuelto, digamos, lo que se requieren más líneas de transmisión, más plantas, pero eso están dando. Y ahí ya tienes la mitad del problema resuelto. En otros países no es tan simple todavía resolver esa parte de la ecuación. Y si nos enfocamos en combustibles fósiles, en general, bueno, como decía al comienzo, hay visiones distintas en cuanto a la solución. Entonces, todavía a nivel global no se están viendo más que pilotajes, pruebas de distintas soluciones. No hay uno que esté más avanzado que en otro en despliegue, sino que todos están en la fase de desarrollo, pilotaje, y en ese sentido yo creo que Chile está bastante avanzado. El problema quizás que podría haber acá es que varias de las compañías son globales y las decisiones se toman afuera, y eso hace que sea un poco más lento, sobre todo en aquellas compañías globales. Eso ha atrasado un poco. Y también, bueno, otro punto importante en relación a las compañías globales es que ellos están viendo dónde es más barato descarbonizar. O sea, cuando tienen que priorizar, si es más barato descarbonizar Perú, se van a mover los recursos hacia Perú. Y en ese sentido, Chile, como tiene costos competitivos energéticos, tiene este potencial de nuevos combustibles, en general las compañías están viendo Chile como un foco donde, por ejemplo, Anglo creo que tiene, además de sus metas globales, tiene meta de tener 3 faenas carbono neutral de aquí al 2030, si mal no recuerdo. Y una de esas estaba haciendo una faena acá en Chile, es decir, ellos están viendo que en Chile están las faenas donde podrían haber mayores beneficios o menores costos de descarbonización, y eso obviamente que la dejan un buen pie para obtener los recursos de los proyectos que se empiecen a implementar ahora prontamente. Así que en resumen, Chile se ve bien en su etapa de desarrollo, que es la que estamos actualmente, y hay muchas expectativas sobre que este sea un distrito no solamente de productor de cobre verde, sino que también de los combustibles verdes que el mundo está requiriendo. Entonces hay una sinergia importante entre ambas industrias que dejan un buen pie no solamente a Chile, sino que también Perú, y se ha trabajado bastante con la industria peruana pensando en sinergias a nivel minero y también sinergias a nivel energético. Así que el cordón andino se posiciona como una zona bien competitiva para estos temas, tanto como digo, cobre como productor de combustibles sintéticos renovables. Yo creo que hay también un incentivo que se tiene que trabajar en conjunto, porque para que el hidrógeno funcione como industria depende totalmente de la minería. La minería es la única industria que es capaz de lograr el desarrollo del hidrógeno por varias cosas, porque están dispuestos a invertir, están dispuestos a cambiar y están dispuestos a mejorar y demostrar que somos capaces de mantener un mundo mejor. Esta dependencia, tenemos la gran suerte de nuestro Chile como es, con la fuente energética que está mencionando Jaime, también nos impulsa a la minería a otra cosa, que lo mencionó ahí al final, que es el cobre verde. Si nosotros vamos al cobre verde, van a preferir nuestro cobre. Vamos a ser capaces de producir más cobre en forma más eficiente, más limpia, y los vehículos ocupan 4 veces más cobre que lo que tienen actualmente con combustibles fósiles. Entonces, esta tendencia que hoy día es 4 veces, va a empezar a bajar en el futuro el consumo de cobre, pero siempre va a ser más de lo que tenemos ahora, pero va a haber una mayor cantidad. O sea, puede que por unidad bajemos de los 80 kilos por auto a unos 40 o 20 kilos por auto, pero la cantidad de autos que van a haber va a ser enorme. Entonces va a ser mucho más la cantidad que por unidad. Entonces, este incentivo de tener, ya sea con amonia o con hidrógeno,
pero en el fondo cambiar la fuente de energética de los camiones, por ejemplo, principalmente en un inicio, va a llevar a un desarrollo del país mucho más grande. Cada proyecto de inversión de estos de hidrógeno debe ser miles de millones de dólares, o sea, estamos hablando de billones, que es un proyecto como una concentradora normal para nosotros en el cobre, que no nos extraña ver un proyecto como Quebrada Blanca de 7.000 millones. Vamos a tener varios de hidrógeno que van a ser así de ese orden de magnitud. Exactamente, y una de las cosas en las que estamos trabajando justamente ahora es como la minería es la industria, no solo en Chile, pero llamada a hacer a impulsar la demanda de estos proyectos. Lo que se está trabajando y estamos tratando de impulsar también ahí en algunas mesas de trabajo entre la minería y la industria energética es a planificar estos hubs de desarrollo de, bueno, no solo de hidrógeno, sino que hubs de combustibles renovables o fuentes renovables, también agua renovable. Entonces, hay unas oportunidades bien interesantes en la zona norte, donde se podría, con un ejercicio de planificación, etcétera, favorecer estos hubs, clústeres industriales, lo que permitiría además, bueno, no solamente acelerar los proyectos, sino que también bajar los costos y de alguna manera ir asegurando la demanda, que es lo que hoy día los proyectos de hidrógeno es lo que está faltando. Está todo, pero no está el off-taker. Entonces, no sería de extrañar que de aquí a los próximos años tengamos algunos hubs donde estén involucrados compañías mineras, compañías energéticas, compañías de agua, y por ahí va la solución también, y eso es parte un poco de lo que les comentaba, de que este desafío requiere la colaboración con terceros, o sea, es importante que las compañías mineras empiecen a buscar alianzas, además de con otras compañías mineras, también con otras compañías, principalmente las energéticas. Dentro de las faenas mineras en general hay muchos recursos renovables, estamos en una zona la zona norte tiene un alto recurso renovable, entonces también trabajar ahí de manera con modelos de negocio que permitan tener instalaciones en las propias faenas es una solución que también podría ser. También se está viendo que cada compañía tenga su propia fuente de hidrógeno, por así decir, pero también hay una tendencia más que va hacia la concentración y estos clústeres donde se puedan conectar compañías mineras y otras industrias también que están presentes en la zona. Así que por ahí va el foco. Corfo ha tratado de impulsar esto, pero los proyectos se han quedado ahí detenidos porque es difícil, ¿no? Esta coordinación público-privada es el desafío que hoy día se está esperando, no solamente para la descarbonización de la minería, sino que para los temas de hidrógeno. O sea, Chile tiene muchos recursos renovables, pero ese potencial competitivo se está perdiendo porque hay otros países que están coordinándose de mejor manera y eso está haciendo que otros proyectos en otras partes del mundo estén avanzando más rápido. Entonces, la carrera no está ganada, están todas las condiciones dadas, pero falta esta coordinación y este trabajo en conjunto a nivel industrial. Y creo que la zona norte, Antofagasta, es un buen piloto para este tipo de iniciativa a nivel global. Perdón, de verdad, o sea, lo que ustedes relevan es absolutamente cierto, de que la minería es, digamos, el sol que ilumina todo nuestro país y que nos da el calorcito para desarrollarnos y tenemos el potencial tremendo, especialmente si vamos al hidrógeno, que los consumidores son puntuales, o sea, no hay que estar distribuyendo en ninguna parte, están los camiones ahí mismo, está la mina ahí mismo, está la energía posible, energía barata ahí mismo en el norte al menos. Entonces se pueden hacer muchas cosas, te fijas, pero hoy día todavía el hidrógeno verde todavía es caro, todavía no se logra. Tenemos el potencial, se supone que se va a lograr, pero Chile se suponía que íbamos a tener 5 gigawatts para hidrógeno el año 25, ya estamos al año 23, y los 5 gigawatts a mí se me están alejando. Ya no vienen, y se suponía que iban a tener otros 25 por el año 30. Esa cosa como que, señor, se me fue, yo creí que alcanzaba, y se me fue la micro y me caí al suelo. Entonces, eso es complicado.
pero que el potencial está. Y en la medida que también, obvio, no es por nada, pero el sol nos da más o menos como 5 horas al día de energía barata y el resto no es barata, y todavía, por suerte, espero yo que todo el tema de la regulación del almacenamiento de energía, que se supone que va a estar listo en diciembre, ojalá esté para que estas cosas se apuren, pues el almacenamiento no era considerado generación, entonces los gallos no tenían ningún incentivo casi en almacenar. Y con eso, o sea, porque tenemos futuro, es cierto, lo tenemos. Pero mi pregunta va por otro lado. Por el lado de la producción, digamos, del productor inmediato, está claro que lo van a hacer por un problema de imagen, porque les conviene. Pero en la realidad, como nosotros llegamos hasta concentrado, no llegamos hasta cobre, el cobre es por otros lados. Entonces, ¿cómo van a preferir el cobre chileno si no llegamos a cobre? ¿Cómo hacer que nos den un sobreprecio por esto? Porque los gallos a lo mejor no van a querer dar sobreprecio. Entonces, que no se traduzca, pues decía yo que uno también vota con el bolsillo. ¿Lograremos tener realmente bajar costos de tal manera que podamos hacer esto? ¿O el mercado nos premia si los automovilistas dicen, sí, yo quiero más cobre, voy a subir de 4 a 20 kilos, o a 4 o 5 veces más de consumo actual, pero después decir, oye, pero un momentito, yo quiero que me traigan el cobre de Chile? ¿Lograremos eso? ¿Hay realmente alguna expectativa que eso sea así? A lo mejor sí, en el largo plazo. Pero yo no lo veo muy claro, porque ahora va a haber muchos free riders que no va a estar tan bien y se va a subir igual al carro. Yo tengo una fundición, supongo una fundición china, y le compro a Chile, es cierto, es mi mayor consumidor y todo, pero de mi producción, un cuarto es de Chile, una mitad. Pero la otra mitad se va en Cochihuahua y también va a agarrar las mismas opciones. Entonces, ¿cómo poder lograr eso? Es difícil, pero no sé si usted tiene alguna percepción, alguna perspectiva. Pero en lo que tú dices de que la minería es el sol, porque de verdad la minería es a Chile como la NASA fue a Estados Unidos. Oye, que le da una tremenda, en todas las áreas puede crecer. Si Chile ya, la minería no es pura, no solamente tiramos el carro de la minería, hemos tirado el carro de la energía renovable, de estas no convencionales en el norte. Por una minera se cambió un tremendo contrato y prácticamente lo votó para poder agarrar renovables. Pero mucha plata, digamos, y lo está vendiendo más, pero las apoyos renovables de repente con esta cosa están medio tiritando porque no le están dando los números, aunque se suponía que eran más baratos, pero su producto no lo podían vender. Almacenar electrones no es muy fácil. Así que por allí iba mi pregunta, si ustedes tienen algún antecedente, que cómo se podrá diferenciar para el consumidor de cobre, una Toyota, una Volkswagen, unos autos de este tipo que realmente prefieren nuestro cobre por ser verde. ¿Se podrá? Mire, yo creo que la parte de producción, Sergio, en la parte de producción, los productores, los grandes productores sí tienen las ganas, ¿no? Sí tienen todas las intenciones. Hoy día en Chile estamos con un factor político que no es menor, en que ha costado que se fijen la tasa impositiva máxima, ha costado esa certidumbre que se requiere para las inversiones mineras. Entonces, aventurarse con socios en plantas de hidrógeno lo veo difícil. Ellos solamente quieren consumir y yo te pongo aquí, si querí, una cuenta corriente, me ponía una bomba Copec de amoníaco y te la compro toda. Pero yo te diría que está el hambre y están las ganas de comer, pero todavía no se juntan. Entonces, es súper difícil. Yo creo que si nosotros salimos al mercado con un cobre verde, sí lo van a comprar. Y a lo mejor incluso el cobre verde va a tener un premio y que si el cobre normal está en 4, el cobre verde va a estar en 4,2, no sé. Lo que decía tú de los concentrados es súper cierto. O sea, generamos un concentrado todo verde y después lo subimos a un barco. Y se da en barco diésel. Entonces, todo tiene
Después hay cambios tecnológicos que se están viendo. Todo el tema de la licidación clorurada con estas nuevas sales que están tratando de cambiar. Hay otras tecnologías que están entrando a competir para reducir los molinos, la molienda, para tratar de recuperar el cobre en forma más granulada. También te diría que desde el punto de vista de amenaza, por decirlo, a los concentradores y a las fundiciones hay. Pero al final volvemos a lo mismo, o sea, sacamos concentrado y nos vamos a la fundición, después nos vamos a la refinería y llega el cobre refinado de otras partes a las fábricas. No, pero en todo caso, perdóname, yo estoy absolutamente de acuerdo, yo creo que tenemos un tremendo potencial y lo podemos captar, pero hay que actuar. Respecto al tema de los gobiernos, bueno, los gobiernos, como decían, cuando una vez fue gerente, los gerentes son aves de paso, los gobiernos son aves de paso, el sistema permanece. Así que yo creo que yo tengo harta confianza, porque si nosotros logramos, incluso esto que te decía yo, ir al concentrado a cobre, es difícil la trazabilidad después, y cómo lograr, pues se van a subir los freeriders y se van a subir a la Cochihuahua. Pero si nosotros logramos, y se está viendo ahora qué hacer, digamos, el tema de las fundiciones lamentablemente en Chile, comillas, no son negocios para Chile. ¿Ah? Hoy día son un mal necesario, ¿ah? Y son un eslabón que todos los productores primarios estarían felices de no tenerla, pero la tienen. Entonces tampoco pueden llegar y cerrar. Pero si nos transformamos en algo que de verdad sea una fundición de primer cuartil o segundo cuartil y llegamos a costos competitivos, hace poco tuvieron un cargo de tratamiento, se lograron, me parece, la AMSA, algo así como 88, digamos 90,9, 88 con 8,8. Eso significa que ese es el número, independiente del transporte marítimo, al cual las fundiciones chilenas tienen que llegar. Y lamentablemente la que no llega debería, o se adecúa o muere. Porque no podemos estar gastando como país 800.000 millones de dólares por procesar en Chile. Y por eso los comerciales dicen, oye, ¿para qué queremos fundiciones? Exportemos todo, si nos sale más barato exportar. En Chile me sale $100 y afuera me sale 60. Estoy perdiendo $40. ¿Por qué? ¿Por el gustito? No se puede. Entonces, pero si logramos esto con una fundición que logre el primer cuartil, el bolsillo bota. Entonces los proveedores locales se dan cuenta, si es más barato procesar en Chile, van a procesar acá. Y el mundo gana porque eliminamos todo el transporte marítimo que ustedes mismos dicen, tremendamente. Y la naturaleza, cuando tú botas una impureza, acá la naturaleza conoce esa impureza. Si esa impureza la botas en Tombuctú, donde esa impureza no existe, deja una escoba mayor en la naturaleza. Mucho peor. Entonces, Chile responsablemente y éticamente tiene que tratar de llegar a sus cobres metálicos acá en Chile. Es una responsabilidad ética, pero obviamente el bolsillo no va para ese lado, pero yo creo que se va bien encaminado si se lograra con una suma, digamos. No es que, oye, si estamos exportando de los 5,5 millones de toneladas de cobre que producimos, del orden de 1 de óxido va para abajo, va a llegar a 300.000. ¿Ya? Y los sulfos van a ir subiendo, más encima bajan las leyes, entonces van a ser mayores volúmenes para el mismo cobre, pero mucho mayor volumen. Entonces, de repente vamos a tener del orden de 12, 15 millones de toneladas concentrados, y más encima de esas algunas con una impureza que algunos no las quieren tratar. Entonces, Chile tiene responsabilidad ética de procesar estos concentrados en el país, pero para eso tenemos que lograr los costos competitivos, y podemos hacerlo. Pero es como hacer la Red Bank, en que todos los bancos dieron un pedacito y todos se beneficiaron de ella. Entonces va a haber que buscar cosas creativas y una muy buena voluntad e intención para poder lograrlo. Pero yo entiendo, y creo que en la parte minera, lo que van a los verdes van muy bien. El problema es que me cuesta llegar desde ese cobre verde de mina primaria que llega concentrado. ¿Cómo hago que de verdad los gallos me paguen a mí ese sobreprecio eventual o maravilloso que me debería llegar? Y los gallos, los automóviles, ¿están dispuestos a pagarlo? Probablemente por imagen sí, pero va a llegar un momento en que nosotros tenemos que tratar de incentivar de que eso se note. Era de eso solamente. Gracias.
Sí, eso es lo que se habla de la descomoditización del cobre, ¿no? De que eso deje de ser un único elemento y que ese premium, que no ni siquiera sea un premium, sino que sean distintos sellos de calidad y eso debería pasar. Obviamente que también se requiere una regulación, pero yo lo que te quería comentar que esa fuerza para descarbonizar toda la cadena del cobre ya está ocurriendo porque las mineras se están comprometiendo a reducir no solamente sus propias emisiones, que son las que se conocen de alcance 1, la de los combustibles, la de alcance 2, energía eléctrica, sino que también de alcance 3, que es decir, todos sus proveedores, y ya están habiendo compromisos. Entonces, así como la minería tiró el carro de de la industria eléctrica, también podría tirar el carro de la industria del hidrógeno, también está empujando a que todo su ecosistema se descarbonice. O sea, si tú eres proveedor de la minería y de aquí a 5 años no te renovaste, ya no vas a poder ni siquiera participar en las licitaciones porque es parte de las metas. Entonces, hoy día justamente los clientes están viendo dónde enviar el cobre, cuáles son las emisiones de la fundición, se tienen que sentar a la mesa con ellos y pedirle una hoja de ruta, así como ellos están realizando su hoja de ruta, cuál es la hoja de ruta que tienen para descarbonizar la fundición en China o en Japón, y de alguna manera eso va a empezar a generar que va a ser una fuerza para que las fundiciones también empiecen a descarbonizarse, bueno, y todo el ecosistema aguas arriba y aguas abajo de la minería. Así que eso es algo nuevo y va a ser un cambio potente donde ya varios se están adelantando. Hay algunos ferrocarriles ya que están, por ejemplo, piloteando hidrógeno en sus líneas. Eh, Hay que adelantarse porque todo ese ecosistema va a tener que descarbonizarse y el que no lo hace no va a poder seguir prestándole servicio a la industria minera, básicamente. Y eso va a empujar por ese camino y asegurar que el cobre que cada una de las etapas de valor del cobre sea renovable. Si no, efectivamente se va a perder la trazabilidad y no se va a poder certificar que el cobre puesto en el destino final es 100% verde. Así que para allá va la tendencia con estas emisiones de alcance 3 y ahí también hay un bonito desafío, porque ahí también para facilitarle la descarbonización a los propios servicios y los proveedores, las mineras van a tener que tener un rol ahí. O sea, si yo no le puedo pedir a mi proveedor de transporte que use camiones de hidrógeno si no le facilito el acceso al hidrógeno a un costo competitivo en la faena. Entonces también ahí se van a dar sinergias bien interesantes para poder descarbonizar todo lo que es las emisiones de alcance 3. Si me permiten dar un par de avisos económicos, que hay gente en el internet que ve mucho más de lo que estamos acá. Nosotros queremos integrar que la gente venga de nuevo a esta sala, pero son siempre más los que están afuera que los que están en la sala. Incluso yo mismo hoy día tenía ganas de quedarme en la casa y no me pude conectar. Así que finalmente me vine para acá, no importa que llegue tarde. Pero de todas formas, lo que a mí me parece de que vamos bien encaminados como país, vamos bien encaminados, pero nos falta los incentivos país, como decía y también nos falta, digamos, un poco más de avance, pero nuestro instituto, que tenemos claro que nuestro leitmotiv como persona es que nosotros aportamos al país a través de la minería. Y la minería es, como te decía yo, la minería de Chile como la NASA de Estados Unidos. Y eso es lo que tú dijiste, muy cierto. Un avance, toda la electricidad no renovables que le llaman, no convencionales. Viene todo el tema del agua, que de verdad ha sido tremendo. Viene el tema del hidrógeno. El hidrógeno va a ser un negocio más grande que la minería para Chile. Más grande, o sea, maravilloso, ¿te fijas? Pero la minería es la que lo tira, la minería es la que lo cataliza, la minería es la que le pone la escalera para poder llegar a esas cosas. Y el país, además, eso le va a permitir cosas muy positivas, pues si tenemos hidrógeno, todo va a ser verde, si hasta la parte turística va a poder ser verde. De repente va a poder enterarse alguien en hacer piezas especiales para un automóvil, porque vamos a tener hidrógeno, ¿ya? Y va a poder hacerlo aquí,
porque va a ser más barato. ¿Ah? Entonces, esas cosas nos dan un tremendo potencial. Y les cuento de que nuestro instituto, digamos, bueno, tiene otras opciones de actuar. Además del Jueves Minero, están los viernes de minería ética, que es donde está el Núcleo Santiago, y mañana tienen una charla justamente sobre esto de, pero mañana tienen de litio. Ya viene van a ver una señora que es presidente del grupo, de un grupo que le llaman Cámara Minera del Litio, de Argentina, Bolivia y Chile. Así que están invitados, siempre tienen un link por ahí, cosas así. Y nuestra convención, tenemos dos cosas para este año. Tenemos el seminario FURIA, que el seminario FURIA es de fundición y refinería, pero ahora obviamente más que FURIA es procesamiento concentrado, como decía Alan, en el tema de toda la parte LIX e hidro, digamos, y la parte de hidro cuando estamos, como te decía yo, bajamos de 1,7 millones de toneladas de cobre a bajar a 300.000 toneladas de cobre, y todas esas instalaciones quedaron ahí entre botadas y sin uso alternativo. Entonces hay que ver en una de estas, muchas de esas cosas se pueden utilizar y darle usos alternativos razonables. Y por otro lado también viene, y ahí está, bueno, el gran, para mí la gran fuerza que tenemos que fundar todo, de tener una faena de fundición y refinería que tenga costos de verdad de primero, segundo y cuartil. Ojalá primero, es difícil, pero no es un costo del directo nomás, porque el costo, además de que tienes que restarle todas las ventajas que tienen los subproductos que se pueden recuperar. Oye, si Chile ni siquiera, la fundición ni siquiera recupera la energía de esos calores tremendos se pierden todos para afuera. ¿Ah? Es lo mismo que las termoeléctricas, no recuperan la energía que para poder enfriar todo, también usan agua de mar y calientan la agüita de mar. Oye, ¿por qué no desalan? Ah, eso hace calor en desalar, lo cual es tremendamente importante, pero no lo hacemos, no estamos logrando esas sinergias que deben hacerse. Se necesita creatividad, pero también que el bolsillo le guste, porque si al bolsillo le gusta, las cosas salen. Pero tienen que gustar los bolsillos. Y después tenemos la convención, que no sé si es noviembre o diciembre, y ahí, de ahí tenemos que ver todo este tipo de cosas. O sea, Chile en forma natural va a tener menos emisiones de CO2 cuando nos estamos yendo a minas subterráneas. O sea, las minas subterráneas emiten mucho menos CO2 que las abiertas, digamos, de todas maneras. Y el mundo nos empujó para allá, o sea, la naturaleza nos empujó para allá. Así que yo tengo muy buena expectativa de nuestro país, pero hay que ir viendo los escalones de a uno, por los toros de a uno, pero si se pueden tener varias escaleritas, mejor. Así que muchas gracias por esto, abrirnos la- los ojos a todos los colegas que están. Yo invitarlos a que vayan mañana a lo del litio de la minería ética, e invitarlos al seminario de procesamiento concentrado, e invitarlos a la convención. Gracias, Sergio. Gracias. Sí. Vamos a tratar de presentar algún paper ahí para la convención. De todas maneras, profesor, porque les cuento que la convención, bueno, el Furio son 3 días, 10, 11 y 12, me parece, martes, miércoles, jueves. Estábamos viendo hacerlo en Valparaíso, siempre se trataba de hacer fuera de Santiago, pero si no lo haríamos en Santiago nomás, podemos tratar de hacerlo allá con la Católica Valparaíso, que nos dan su instalación, vamos a hacer un joint venture ahí. Y la otra, la convención, todavía estamos viendo, porque en la convención queremos que participen nuevamente con el COPER muchos proveedores, ¿ah? Los proveedores de Aprimin, los proveedores de Sudmin, los proveedores de ingeniería, porque tratar de que estas cosas de verdad se junten. Hemos tenido experiencias no muy buenas, como la Expomin última, que todos salimos enojados y nos fuimos para la casa. Y aquí esto era una cosa donde están de verdad la gente que toma decisiones. No va a turistear. Entonces, a la convención, para que se preparen, queremos también traer más gente estudiante, de repente hacer lo que hicieron ustedes en las Chile, que puede llevar cabros chicos con las parvularias, que el cabro chico se veía en un scoop, en una cosa, y los cabros chicos felices para arriba y para abajo, que le dan otra. No es que sea toda la convención, porque tenga una hora, un par de horitas que llega el cabro chico, le dan una cosa especial. Vamos a tratar de hacer cosas, pero obviamente no solamente tratar, hay que hacerla. Y ahí vamos a ver si lo logramos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a los Bueno, participantes. sí, ahora les invitamos entonces al famoso
vinito de honor, que lo que están por internet tan fritos, tener que ir a ver si la señora les deja tomar su copita de vino, no sé que la tengan al lado. Y nosotros acá seguimos conversando. Gracias. Gracias. Vamos, doctora. Muchas gracias, muy buena